Este martes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea daba un nuevo varapalo a la banca española. En una sentencia muy esperada se pronunciaba sobre la posible abusividad del IRPH, un índice hipotecario que ha generado mucha polémica en los últimos años en España. Para hablar sobre lo que es el IRPH y los efectos que pueda tener esta sentencia, estamos hoy con José Manuel Lorenzo, abogado del despacho Guerra García de Celis, Domínguez y Lorenzo, especializado en derecho precisamente hipotecario. Señor Lorenzo, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Rima, a ustedes por preocuparse por esta sentencia. Bueno, y antes de entrar en la sentencia, ¿qué es el IRPH y por qué ha sido tan polémico en estos años? Bueno, el IRPH es un índice que se ha tomado de referencia, es un índice hipotecario a más de 3 años para la adquisición de vivienda libre y no viene a ser más que un índice oficial dentro de todos aquellos que se publican en los boletines oficiales españoles. ¿Qué es lo que pasa? Que es un índice minoritario que sufrió mucha menos gente que el Euribor y lo que se ha venido a determinar es la posible abusividad o no por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ha sido una resolución bastante esperada porque muchas personas se han visto afectadas al desconocer de que sus propias hipotecas a la hora de suscribirlas estaban referenciadas a dicho índice. Dicho índice surgió como una alternativa al Euribor. ¿Qué los diferencia exactamente? Bueno, realmente podríamos resumirlo en que el Euribor es la media que se saca de cómo se presta el dinero los bancos a nivel europeo. Sin embargo, el índice de IRPH es una media que los propios bancos aportan unos datos al Banco de España, quien en teoría debiera fiarse de lo que esos propios bancos aportan y por tanto podría considerarse que eso es manipulable por las propias entidades a fin de influir en el precio. De hecho, ese era uno de los kits que tenía que resolver la sentencia, ¿no? Si esa condición podía ser ese índice abusivo. Realmente, lo que se viene a establecer por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una sentencia que muchos operadores jurídicos entienden como un poquito descafeinada, porque lo cierto es que no viene a declarar directamente la abusividad, la nulidad de dicho índice, que es lo que se esperaba directamente por parte de los afectados para así tener una vía, un acceso más directo a ver recuperadas las cantidades. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que viene a decir es que debe analizarse por el juez nacional caso por caso. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, oiga, es cierto, es un índice oficial, es un índice que podría considerarse como válido siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues vienen a ser el núcleo de lo que en su momento también se utilizó por parte de muchos afectados respecto a las cláusulas suelo. Es decir, si el cliente, el consumidor medio, era conocedor de la influencia que podría tener, si fue explicado debidamente por las entidades bancarias y se le presentaron los diferentes escenarios de qué carga económica podrían sufrir a lo largo de la vida del préstamo que se vieron obligados a solicitar para poder adquirir su vivienda. Esto enmienda un poco la plana del Tribunal Supremo Español, que en alguna sentencia había venido a decir que con el simple hecho de que se publicara por el Banco de España en el BOE era suficiente. Efectivamente. El Tribunal Supremo vino a establecer que, en apretada síntesis, que era un índice oficial y con eso pues se daba un poquito portazo a las posturas dispares que existían a lo largo y ancho de la geografía española. No todas las audiencias provinciales se pronunciaban en el mismo sentido. Unas decían que efectivamente cabía abusividad por las mismas cuestiones que al fin y al cabo ahora viene a determinarse por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y otras audiencias provinciales decían que, como el Tribunal Supremo luego estimó, que como era un índice oficial, pues no cabría apreciar su abusividad. Ha llegado definitivamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de plantearse una serie de cuestiones prejudiciales en las que un juez nacional le preguntaba al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el modo de calcular el índice, si el modo de presentarse, si el modo de padecerlo, los que se conoce como afectados, que eran clientes que no tenían conocimientos básicos, era acorde a las directivas europeas.
Y así es como ha sucedido. No ha declarado directamente la nulidad, invita a que cada afectado promueva las acciones individuales ante los tribunales españoles y sea ahí donde el juez dirima o otorgue debida respuesta a si el cliente obtuvo o no la suficiente información, si esta fue transparente, y no basta con una mera lectura gramatical que diga, oiga, es que estaba ahí, es que era comprensible, sino las consecuencias, la trascendencia que ello tendría. De hecho, cuando se ofrecía este índice a los clientes, se decía que era más estable que el Euribor, que era en un momento en el que el Euribor comenzaba a subir. Efectivamente. Este índice empieza a popularizarse ante una escalada que sufre el Euribor hasta alcanzar niveles en torno al 5,80, que es el máximo histórico del Euribor. Y bajo el temor que se le infundaba al cliente de que el Euribor siguiese esa escalada. Ante tal tesitura o tal temor que se infundía desde los bancos conocedores de la evolución que podría tener, les hacían optar por el índice IRPH. Y efectivamente, era un índice más estable, pero siempre por encima de lo que es el Euribor. Acto seguido, y cuando sobre todo empieza a infundarse este temor, 2007, 2008, e insisto, el Euribor alcanza su nivel máximo histórico, que es en torno al 5,80, o casualidades de la vida, el Euribor empieza a bajar hasta situarse en posiciones negativas que se vienen arrastrando desde los últimos años. Posición de la cual efectivamente aquellos que suscriben hipotecas con IRPH han visto como efectivamente sus hipotecas siempre han sido más caras que las referenciadas a Euribor. ¿Y de cuántos afectados podríamos estar hablando? No se sabe con certeza. Lo que sí se sabe con certeza, porque de vez en cuando la Dirección General de Registro y Notariado manda al Instituto Nacional de Estadística, es que el IRPH era un índice minoritario. De hecho, la gente cuando firma la hipoteca no sabe si es IRPH, si es Euribor. La gente lo que le preocupa es, oiga, ¿con esto voy a poder tener acceso a la que es la vivienda de mis sueños? Sí, y ni siquiera se preocupaban. Esta preocupación empieza a surgir en los últimos años, alertados porque la sociedad se alerta de los abusos que se han venido produciendo por parte de la banca, y es cuando han acudido a sus escrituras hipotecarias y han visto si la tienen a IRPH o si la tienen a Euribor. En cualquier caso, el IRPH es un índice minoritario, se estima, como decía antes, según datos que se aportan por parte de la Dirección General de Registro y Notariado, que viene a ser inferior al 10% del total de las hipotecas. Si bien es cierto que los medios hablan en torno a 1 millón de afectados que pudieran existir a lo largo de toda España. Ese dato no sé si alcanza el millón, no lo sé. Lo único a lo que nos podemos agarrar es aquellos datos oficiales que son, insisto, los aportados por la Dirección General de Registro y Notariado y que dicen que es un índice minoritario. Razón de más para que esa explicación que se precisa o que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige demostrar, pues tuviese un plus de información, porque si ya el cliente de por sí no sabe lo que va a firmar, no sabe lo que es el Euribor, no sabe lo que es el IRPH, oiga, si además estamos hablando de un índice minoritario, pues razón de más para que tuviese la necesidad de un plus de información. Que por tanto su impacto sobre la banca en caso de que los jueces ahora determinaran esa nulidad sería menor, por ejemplo, que el efecto que tuvieron en su momento las cláusulas suelo, pero exactamente cómo influiría. Depende de muchos factores, porque evidentemente, al igual que pasaba con las cláusulas suelo, no es una cantidad estándar, porque esos intereses habrá que calcularlos sobre el capital que se pidió. No es lo mismo un préstamo hipotecario con una determinada cláusula, llámese cláusula suelo, llámese cláusula multidivisa, llámese cláusula IRPH, sobre un capital de 200.000 euros que sobre 400.000 euros. No es lo mismo el mismo capital, 200.000 euros en una y 200.000 euros en otra, en un plazo de amortización de 20 años que en 30 años. No es lo mismo
el mismo capital, 200.000 euros en una, 200.000 euros en otra, en mismo tiempo de plazo de amortización, 30 años, así fue suscrita en el 2007, fue suscrita en el año 2010, porque por tanto las consecuencias del 2007 son mayores a las de ahora. Si bien es cierto que se oye los mentideros que se cree que puede estar en un impacto sobre cada cliente de unos 20.000 euros. ¿Qué efectos tiene esta sentencia? Es decir, ¿cómo se aplicaría la nulidad por parte de un juez? ¿Qué haríamos con el IRPH? Hombre, evidentemente lo primero que habría que hacer es, o invito a que cada cliente, de motu propio o asesorándose debidamente, acudan a las entidades bancarias, traten de evitar el pleito, traten de sobrecargar los juzgados, a ver si cada una de las entidades, por voluntad propia, evita una litigiosidad que a día de hoy se vuelve innecesaria en caso de que el banco no tenga modo de acreditar esa información. Debemos de esperar un tiempo más o menos prudencial a que el banco nos otorgue una respuesta, y si definitivamente la respuesta del banco es negativa, es no acceder, evidentemente hay que acudir a los tribunales españoles. Para ello, evidentemente, se necesita ir de la mano de los profesionales del derecho en este sentido, que son aquellos que ostentan la dirección legal, los abogados y las representaciones procesales, que serán esas personas de cara al juzgado, que son los procuradores. ¿De qué forma, cómo se sustituiría este índice? ¿Se referenciaría al Euribor y se reliquidaría la hipoteca? Realmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja un poquito las puertas abiertas, dado que no ha declarado directamente su abusividad, sino el trasfondo que había a la hora de no explicarla, y se plantea si podría subsistir el contrato sin esa cláusula. A su vez, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un procedimiento reflexivo, establece que cabría la posibilidad de que cada juez nacional moderase. Por ejemplo, sustituyéndose el índice hasta ahora referenciado, IRPH, por el Euribor. Evidentemente, y tal y como establecía anteriormente, al haber una diferencia de 2 puntos, pues va a haber una repercusión económica en el cliente. A estos efectos, y si es cierto, debemos tener en cuenta que desde el año 2013 o hasta el año 2013 existían 3 índices IRPH, que era el conformado por el IRPH caja, el IRPH bancos y el IRPH entidades, que era la suma de uno o la media de uno y otro. ¿Qué es lo que pasa? Que en el año 2013 las cajas desaparecen, con lo cual deja de tener sentido el IRPH caja y todo se traduce en un único índice, que es el IRPH entidades, que digamos que es el que a día de hoy subsiste. Ha sobrevolado ya que en los tribunales españoles hasta ahora no existía un criterio unitario, precisamente por eso se pronunció el Supremo y se ha llegado a esta cuestión prejudicial a la justicia europea. ¿Confían que a partir de ahora, pues, aunque sea caso por caso, empiecen las sentencias a tener todas un sentido similar, al menos si se acredita esa falta de información? Evidentemente, y conforme a nuestro ordenamiento, a quien corresponde interpretar la ley son a los juzgadores. Gracias a Dios tenemos un buen sistema judicial, tenemos muy buenos jueces, y son ellos los que, en atención a la prueba que cada uno de las partes aporte, tendrá que determinar efectivamente si existió esa información o no. Bajo mi opinión, yo entiendo que las sentencias irán cayendo en cascada en un sentido afirmativo para los clientes, pero será sobre todo una cuestión de prueba, de darle al juez para que éste pueda examinar la prueba obrante, que en esa labor que le aportarán al juez será el juez que entendiéndola diga si efectivamente existió abusividad o no, quien diga efectivamente si existió información o no. Lo que sí es cierto, o lo que nos ha demostrado la experiencia en este despacho en estos años, es de que los bancos en la mayoría de las ocasiones se limitaba a decirle a los clientes: firma aquí, firma aquí, firma aquí,
básicamente sobre una serie de contratos que casi nunca podía negociar el cliente, porque el cliente lo único que quería era acceder a su bien. Entonces, la mayoría de las cláusulas eran impuestas por el banco. El cliente tenía poca capacidad de negociación, lo único que quería era acceder. En la que la mayoría de las ocasiones el banco le pedía al cliente una serie de papeles, el cliente las llevaba y ellos mismos redactaban las cláusulas, ellos mismos las mandaban a la notaría, ellos mismos elegían la notaría y se hacían, digamos, un traje a su medida para que todo le resultase beneficioso. En la mayoría de las ocasiones el cliente evidentemente no sabía lo que estaba firmando, simplemente que iba a recibir un dinero, que tendría que pagar una pasta, no sabía cuánto y sé que la tendré que pagar muchos años, nada más. Y por último, la sentencia tampoco fija un límite temporal a poder reclamar estas cantidades. Realmente el Tribunal de Justicia Europea lo que establece es, oiga, estése a la ley nacional. Esa ley nacional, en caso de que sea decretada su nulidad, pues tiene unas previsiones específicas a partir de los artículos 1300 y siguientes del Código Civil. En apretada síntesis, lo que se viene a establecer es que si se declara la nulidad, eso es traducible en que nunca debió existir. Si nunca debió existir, nunca debió surtir efectos. Y si nunca debió surtir efectos, se deben destruir todas sus consecuencias. A este respecto entra un poquito, o entra de puntillas, o mete la patita el Estado español a ver cuáles serían los efectos retroactivos que esto podría acarrear, como pasó en su momento con las cláusulas suelo, que una vez dictaminada la sentencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante una sentencia de 9 de mayo de 2013, a partir de ahí los tribunales españoles dicen, oye, pues ese es el momento a partir del cual se declara la nulidad. Hasta que nuevamente existieron nuevos pronunciamientos que dijeron, no, si una cosa es nula, tiene que desaparecer. ¿Qué quiere decir ello? Que si una persona ha venido sufriendo el IRPH pues desde el año 2009, será desde ese momento en el que se tienen que calcular las consecuencias. Si lo viene sufriendo desde el año 2011, será en ese momento cuando tendrán que calcularse las consecuencias, que son realmente unas consecuencias no solo pasadas, sino también futuras, porque con esto, con lo que se consigue no solo es recuperar el dinero de aquello de lo que se benefició el banco ante una falta de información, sino de lo que me queda de vida del préstamo. Con lo cual no hay que limitarnos a lo que es la pretensión económica en sí, sino el alivio que tendrá para el futuro. Claro, porque estamos hablando de préstamos que si se concedieron pues, prácticamente entre 2008 y 2013, estarán prácticamente todos vigentes todavía. A buen recaudo que sí. Pues señor Lorenzo, muchísimas gracias por habernos atendido y arrojar un poquito de luz sobre este asunto. Espero haber ayudado. Yo creo que sí. Y a ustedes, como siempre, pues darles las gracias por estar al otro lado, recordarles que pueden seguirnos en nuestra página web, en tiempodecanarias.com y en nuestras redes sociales, y emplazarles pues a una próxima entrevista. Hasta entonces, pues como siempre ya saben, sean felices.